Mi nombre es Samuel Duarte, y antes de que juzguen lo que hice, deben saber que nunca he tenido fama de santa, pero tampoco he sido de las que se callan ante una traición. Sobre todo si viene de dentro de mi propia casa. Siempre pensé que los conocía bien. Mi nuera creía que sus sonrisas eran sinceras, hasta que descubrí que tras cada abrazo se escondía un plan que podía dejarme sin nada. Literalmente en la ruina. ¿Sabes? La vida tiene una forma extraña de ponernos a prueba. A veces, la persona a la que proteges es precisamente la que te empuja al abismo. Y cuando me di cuenta de que lo estaba manipulando todo, poniendo a mi familia en mi contra, fingiendo inocencia mientras preparaba mi final, comprendí que no había engaño. Había intención. Había estrategia. Había venganza disfrazada de fragilidad. La gente me pregunta, Samuel, ¿cómo pudiste no darte cuenta antes? Sí lo vi, pero no quería creerlo. Porque admitir que alguien tan cercano me estaba preparando para la caída es aceptar que el mundo no funciona de la manera justa que imaginamos. Y yo creía en la justicia, creía en la verdad, hasta el día en que me las arrebató de las manos la misma persona que decía respetarme. Hay quienes dicen que todo se resuelve con el diálogo. Pero déjenme decirles algo, hay quienes solo comprenden cuando se quitan la máscara. Y cuando se la quitó, reinó un silencio que ni el tiempo se atrevió a romper. ¿Quieres saber qué hice? Ahí es donde realmente comienza la historia. Siempre he dicho que la peor traición no viene de fuera, sino de aquellos a quienes dejas entrar en tu casa. Y así fue precisamente como empezó todo con... Mi nuera llegó poco a poco, llena de dulzura, llamándome su segundo padre, abrazándome como si de verdad me considerara de la familia. Hasta que un día, sin previo aviso, noté pequeños gestos que no tenían sentido. Miradas esquivas, conversaciones susurradas, una extraña incomodidad en el ambiente. No le presté atención, y ahí cometí mi primer error. Subestimé la capacidad de manipulación del corazón humano. Con el tiempo, el cambio se hizo más evidente. Empezó a actuar como si mi presencia fuera una molestia, como si yo fuera el villano silencioso de su historia. Usaba frases retorcidas, insinuaciones, e incluso mi propio hijo empezó a confundirse con la verdad que inventaba. Era una trama tan bien construida que me pareció real hasta a mí, y siempre me he considerado bueno para leer a la gente. Sembraba pequeñas dudas en la familia como quien siembra veneno, lentamente, pero de forma letal. Y entonces debí haber comprendido que la justicia no llega a quienes cierran los ojos. Pero el verdadero problema empezó cuando se inmiscuyó demasiado en mis cuentas, mis documentos, mis hábitos. Hacía demasiadas preguntas sobre asuntos que no le incumbían, siempre fingiendo preocupación. Solo quiero ayudar, decía, y yo, ingenuamente, le creí. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrí que había usado mi nombre en conversaciones que yo no había autorizado. Como si yo estuviera conspirando contra ella. Entonces lo comprendí. No me veía como un suegro, sino como una víctima. El mayor dolor no fue la mentira en sí, sino la frialdad con la que la pronunció. Imaginar que alguien pudiera construir toda una historia para hundirte es una sensación para la que nadie te prepara. Sentí un peso enorme en el pecho, esa opresión que sientes cuando te das cuenta de que en realidad no conoces a la persona sentada a tu lado. E incluso entonces, intenté comprender. Intenté creer que solo era un malentendido, hasta que descubrí el resto, y entonces ya no había vuelta atrás. ¿Y sabes qué es lo peor? Que seguía sin tener ni idea de la magnitud de su plan. Lo que vi al principio era solo la punta del iceberg, porque el verdadero golpe, el que podía destruirme, apenas comenzaba, y de una forma tan calculada que aún hoy me estremezco al recordarlo. Pero te contaré eso después, porque lo que hizo después es de esas cosas que cambian el rumbo de toda una familia. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi nuera no solo estaba inventando una historia de traición, sino que estaba construyendo un caso completo en mi contra. Literalmente, un buen día, recibí una citación. Mi nombre estaba ahí, impreso como si fuera una criminal, acusada de algo que ni siquiera sabía que existía. Me quedé paralizada mirando ese papel, sintiendo que el suelo se me escapaba de las manos. Y lo peor, dijo que lo hacía por justicia. ¿Justicia? ¿Para quién? Después de eso,
Todo empeoró. Descubrí que había manipulado las cuentas familiares, transferido dinero sin autorización, alegando que yo se lo había pedido. Manipuló mensajes, borró partes de conversaciones, falsificó capturas de pantalla, todo para hacerme quedar como alguien movido por la avaricia. Y yo, que solo quería paz, me encontré en el centro de una trama digna de una serie policíaca. Con cada descubrimiento, sentía crecer el amargo sabor de su venganza, incluso mientras fingía inocencia. Lo más absurdo ocurrió cuando intentó usar a mi nieto en mi contra. Dijo que yo era emocionalmente inestable y que representaba un riesgo. ¿Yo? ¿Inestable? ¿Yo, que siempre había sido el refugio de la familia? Incluso oí a mi propio hijo repetir frases que no eran suyas. Era su verdad, no la nuestra. Sentí un ardor en el pecho, no de ira, sino de un extraño arrepentimiento por haber confiado tanto en ella. ¿Cómo no me di cuenta antes? Pero no se detuvo ahí. Fue más allá. Presentó demandas, hizo acusaciones falsas e intentó responsabilizarme de una transacción financiera que ella misma había provocado. Literalmente intentó llevarme a la ruina. Fue una estrategia fría y premeditada, ejecutada con precisión. Con cada paso, se acercaba más a lo que creía que sería la ruina definitiva de mi vida. Y yo, en silencio, observé cómo se desarrollaba todo como si asistiera a mi propio funeral financiero. Pero fue precisamente en ese silencio donde algo dentro de mí despertó. Porque cuando alguien se entromete con tu nombre, tu historia y tus seres queridos, ya no puedes quedarte de brazos cruzados. Desde ese momento, dejé de ser solo el suegro traicionado, y empecé a convertirme en algo que ella jamás imaginó enfrentar. Pero eso te lo revelaré en el siguiente punto. Fue en ese momento cuando dejé de reaccionar y comencé a actuar. No con gritos, no con escándalos, sino con estrategia. Si mi nuera quería llevarme a la perdición, yo la haría tropezar con su propio plan. Empecé a grabarlo todo: conversaciones, horarios, comportamientos sospechosos. Recopilé documentos, extractos bancarios, capturas de pantalla, grabaciones de audio. Cada detalle que antes había ignorado se convirtió en evidencia. Y fue curioso darme cuenta de cómo la verdad siempre aparecía cuando nadie miraba. También comencé a observar su comportamiento desde lejos, con calma. Porque la gente así se delata cuando cree haber ganado. Hablaba demasiado, se exponía demasiado, se creía muy lista. Y yo, en silencio, la dejé creerlo. Descubrí que había involucrado a terceros: un amigo abogado, un amigo que alimentaba la trama, e incluso un primo lejano que manejaba documentos. La red era más grande de lo que imaginaba, pero cuanto más grande es la red, más grande es el agujero cuando se rompe. Y fue entonces cuando la venganza comenzó de verdad. No fue un arrebato impulsivo, buscaba precisión. Le entregué información a alguien que sabía investigar. Contraté a un experto en informática forense, uno de los mejores. Realicé auditorías discretas. Descubrí las conexiones que ella creía que nadie encontraría jamás. Poco a poco, fui reuniendo un expediente completo, con cada mentira, cada fraude, cada paso que dio creyendo que yo estaba distraído. Era casi poético ver cómo la verdad crecía y su máscara se volvía cada vez más pesada. Lo mejor de todo fue que no tuve que inventar nada. Ella ya había hecho el trabajo sucio. Mi papel era simplemente recopilar las pruebas. Y cuando vi el resultado final, una impecable compilación de pruebas directas, sentí algo que no era odio ni alivio. Era una especie de justicia silenciosa. La sensación de que, por fin, había recuperado el control de mi propia historia. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que esto era solo el principio, que el verdadero giro estaba por llegar. Y cuando digo que la venganza fue impresionante, no exagero, porque no bastaba con exponerla. Tenía que ser en el momento preciso, frente a las personas indicadas, con el impacto preciso. Quería que sintiera todo el peso de lo que intentó hacerme. Y les garantizo que lo que sucedió después fue tan intenso, tan inesperado, que incluso yo me quedé sin palabras cuando todo salió a la luz. El día del juicio final llegó de una manera casi irónica. Mi nuera tenía tanta seguridad que parecía flotar.
Hablaba como si ya lo hubiera conquistado todo, como si mi derrota estuviera asegurada. Entró en la habitación con un aire de autoridad, como si poseyera la verdad absoluta. Y yo me quedé allí, en silencio, observando cada gesto, cada palabra, como quien ve la escena final de una película cuyo desenlace ya conozco. Era impresionante ver la seguridad de alguien que se cree sus propias mentiras. Cuando empezó a hablar, montó todo su numerito: lágrimas fingidas, voz entrecortada, gestos ensayados. Repetía frases sobre traición, injusticia y sufrimiento, como si fuera la víctima perfecta. La gente a su alrededor suspiraba, algunos incluso asintiendo. Vi cómo sus miradas se volvían contra mí, como si yo fuera el monstruo de la historia. Pero ella no se daba cuenta de que, ese día, ella misma había cavado su propia tumba emocional. Y el silencio que mantuve no era miedo, era estrategia. Luego me tocó a mí. Saqué el primer documento de la carpeta, luego el segundo, luego el tercero. Pruebas firmadas por ella. Transacciones bancarias rastreadas. Conversaciones alteradas. Capturas de pantalla originales recuperadas por los forenses. Grabaciones de audio que intentó borrar, pero que fueron recuperadas. La habitación quedó en silencio. Su rostro palideció, como si le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. No necesité alzar la voz, la verdad habló por mí. La gente a su alrededor comenzó a intercambiar miradas confusas y atónitas. Toda la trama se desmoronaba ante sus ojos. Ella intentó negarlo, por supuesto. Intentó decir que era una trampa, que yo planeaba una cruel venganza. Pero nadie le creyó. La seguridad con la que había mentido antes ahora parecía pura desesperación. Y, por primera vez, no tenía el control de la situación. Era como ver un castillo entero derrumbarse en un instante. Y allí, en ese instante, comprendí que el giro no se trataba solo de demostrar mi inocencia, sino de revelar quién era ella en realidad. La máscara cayó tan rápido que ni siquiera ella pudo seguirle el ritmo. Y su mirada de pánico me lo dijo todo. Sabía que aquello era solo el principio de lo que estaba por venir. Porque la caída, su caída sería mucho peor. Tras la conmoción, llegó el silencio. Ese pesado silencio, que revela más que cualquier palabra. Mi nuera se quedó inmóvil, mirando fijamente los papeles como si fueran armas apuntándole. Su seguridad en sí misma se desvaneció. Su discurso ensayado desapareció. Y, por primera vez, tuvo que enfrentarse a la verdad sin poder tergiversarla. Vi en sus ojos el peso del arrepentimiento que se avecinaba, pero demasiado tarde. La gente a su alrededor empezó a alejarse de ella, una a una. Quienes antes la habían apoyado ahora no sabían dónde esconderse. Su amiga abogada se esfumó silenciosamente. La amiga que había reforzado la trama fingió no saber nada. Y ella, que tanto le gustaba hacerse la deslenguada e inocente, se encontró completamente sola. La caída no empieza cuando pierdes algo, sino cuando te das cuenta de que ya nadie cree en ti. Y ella lo sentía en carne propia, poco a poco. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando las autoridades empezaron a hacer preguntas, no a mí, sino a ella. Cada documento falso, cada transacción sospechosa, cada captura de pantalla alterada. Todo apuntaba a ella. Intentó decir que estaba desesperada, que actuó por miedo, que solo quería justicia. Pero ya no funcionaba, porque ahora parecía ser ella quien tramaba algo. Y su mundo empezó a desmoronarse más rápido de lo que podía asimilarlo. El impacto se extendió por toda la familia. Mi hijo, que antes había creído ciegamente en ella, quedó devastado. Se dio cuenta de que la traición no era contra mí, era contra todos nosotros. Y cuando se distanció de ella, fue como el golpe final. Perdió el control, perdió el apoyo, perdió su voz. La venganza que intentó desatar contra mí se le volvió en contra de una forma que no podría haber previsto mejor. La ironía de la vida es que a veces la justicia solo necesita un pequeño empujón. Y yo ni siquiera había hecho nada más que revelar la verdad. Pero la vida tiene una forma curiosa de seguir escribiendo historias incluso después de que creemos que han terminado. Porque su caída no acabó ahí. Y, para ser sincera, lo que sucedió después es aún más difícil de creer. Al final,
Aprendí que nadie puede arrebatarnos la paz sin nuestro permiso. La historia de mi nuera no se trataba solo de traición, justicia o venganza. Se trataba de ver quién está realmente de nuestro lado cuando la verdad salga a la luz. Y les pregunto, ¿cuántas personas cercanas a ustedes hoy conspiran para perjudicarlos mientras sonríen? No ignores las señales. No minimices la incomodidad. La vida siempre revela quién es quién, y cuando lo hace, duele, pero te libera. Y si esta historia te afectó de alguna manera, tal vez sea porque algo dentro de ti te pide a gritos el valor para cambiar. Y ahora les pregunto, ¿habrías hecho lo mismo? ¿O habrías dejado que el golpe de estado te destruyera? Si quieres seguir escuchando historias reales y profundas que te abran los ojos a aquello de lo que nadie habla, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Todavía nos queda mucha verdad por revelar juntos.